Hola cuarto año, en este video vamos a ver dentro del tema de polinomios cómo podemos calcular algunos productos especiales. ¿Por qué productos? Porque vamos a estar en presencia de multiplicación entre polinomios. ¿Por qué especiales? Porque tienen una característica tal que se nos permite poder calcularlos de una manera más simple de la que estamos acostumbrados a hacerlo. Son tres los productos especiales que vamos a ver en esta oportunidad. El primero que vamos a ver se llama cuadrado de un binomio. ¿Por qué cuadrado? Porque es un polinomio justamente elevado al cuadrado. ¿Y por qué de un binomio? Porque siempre el polinomio que nos va a aparecer elevado al cuadrado va a ser un binomio. Esto es un polinomio formado por dos términos, como en este caso, un término y otro término. Entonces, nosotros, puse este ejemplo en particular, x más 4 al cuadrado, normalmente ¿cómo hubiéramos resuelto esto? Siempre teniendo en cuenta y no cometiendo el error siguiente. Si yo acá tengo una suma o una resta y tengo una potencia, en este caso elevado al cuadrado, yo no puedo distribuir la potencia respecto a la suma o a la resta. Entonces, ojo con querer distribuir acá. Una manera que yo tenía de resolver esto hasta ahora era decir lo siguiente. Bueno, si yo tengo algo elevado al cuadrado, quiere decir que lo estoy multiplicando dos veces. Por ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado, lo que hago es multiplicar dos veces la base. 5 por 5. Elevar al cuadrado significa multiplicar dos veces la base. En este caso me da 25. Bueno, si yo quisiera resolver este cuadrado, como sé que no se puede distribuir el cuadrado respecto a la suma y tampoco se hubiera una resta, lo que podría es decir, bueno, si está elevado al cuadrado, lo que voy a hacer es multiplicar dos veces esta base. Entonces, el x más 4 lo voy a multiplicar dos veces, justamente porque está elevado al cuadrado. Entonces, lo que podría hacer es x más 4 por x más 4. Porque sé que no puedo distribuir. Entonces, teniendo en cuenta que va entre paréntesis, una vez que expreso el cuadrado como producto, dos veces, lo que puedo aplicar es la propiedad distributiva. Entonces, distribuyo la x y distribuyo el 4. Y de esta manera puedo resolver este producto. Veamos, x por x al cuadrado. X por 4, 4x. Acá son todos tienen signo más, así que no me hago problema con la regla de los signos. Luego distribuyo el 4. 4 por x, 4x. Y 4 por 4, 16. Vamos a hacer las cuentas que podemos y vemos que en este caso podemos sumarle a este 4x, este 4x. Como 4 más 4 es 8, nos quedaría x al cuadrado más 8x más 16. Hasta ahora no vimos nada nuevo, digamos, la propiedad distributiva la conocíamos, sabíamos operar entre polinomios aplicando propiedad distributiva. Lo único que vimos es que, ojo, no se puede distribuir el cuadrado si hay suma o si hay resta, si hubiera multiplicación y división. Entonces me surge la necesidad de escribirlo como producto. Ahora, nosotros dijimos que vamos a aprender a calcular productos especiales. Esto es, cada vez que me aparezca un binomio elevado al cuadrado, por eso se llama cuadrado de un binomio, en lugar de hacer todo esto, puedo elegir hacerlo de una manera más sencilla. Y de esta manera me ahorro pasos y puedo agilizar el cálculo. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de encontrar una fórmula que nos permita aplicar o resolver, mejor dicho, cada vez que tengamos un binomio elevado al cuadrado. Yo acá lo que hice fue escribir un binomio en forma general. No me importa si este vale x, si este vale 4, como en el caso de hoy. Pueden valer cualquier cosa. Entonces tengo dos términos que pueden valer cualquier cosa elevados al cuadrado. No me importa cuánto valgan. Entonces yo sé que cuando tengo un binomio, dos términos elevados al cuadrado, como no puedo distribuir, lo podría escribir de esta manera. A más b por a más b. Lo que estoy haciendo es resolviendo el cuadrado de un binomio en general. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me importa lo que yo tenga acá, pero siempre se va a resolver de la misma manera. Entonces, si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, lo escribo multiplicando dos veces. Luego, ¿qué dijimos que hacíamos? Aplicamos propiedad distributiva. Antes acá tenía la x y acá el 4. Bueno, ahora estoy hablando en general. Entonces, si yo aplico la propiedad distributiva, tomo el a y lo multiplico por este y por este.
Luego tomo el b y lo multiplico por este y por este. Vamos a ver qué obtenemos. A por a es a al cuadrado, porque está multiplicando dos veces. Más a por b es a por b. Bueno, puedo resolver. Ya distribuí la a, ahora voy a distribuir la b. B por a es b por a. No se puede resolver. Y b por b es b al cuadrado, porque estoy multiplicando dos veces al b. Luego hay una cuenta que puedo resolver, aunque parezca que no. Fíjense, yo acá tengo a al cuadrado. Ahora, a por b es lo mismo que b por a. Porque ustedes piensen que cuando yo multiplico el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si hago 2 por 3, es lo mismo que hacer 3 por 2. Entonces, acá dice b por a, pero bien podría decir a por b. Es lo mismo el orden. Ahora, yo acá tengo una vez a por b y acá tengo una vez a por b. ¿Cuántas veces tengo a por b? 2 veces. Entonces, voy a poner 2 veces a por b. Porque ahora tengo una acá y otra acá. Y luego tengo este b al cuadrado. De esta manera, deducimos que cada vez que yo tenga un binomio elevado al cuadrado, es decir, un término más otro término elevado al cuadrado, en vez de hacer toda la propiedad distributiva, lo que puedo hacer es directamente aplicar esta formulita que tenemos acá. Primera fórmula entonces que obtuvimos y para tener en cuenta. Aclaramos que lo que hicimos anteriormente fue para deducir esta fórmula y dentro de lo posible no que todas las fórmulas sean dadas, es decir, tratar de ir viendo y tratar de ir aprendiendo cómo se pueden ir deduciendo esas cosas, ¿sí? Entonces, si a mí me parece un polinomio de dos términos elevado al cuadrado, yo podría aplicar propiedad distributiva o podría aplicar esta fórmula que me agiliza mucho los cálculos. La fórmula me dice que si yo tengo dos términos sumando elevados al cuadrado, aplique esto. Diga, bueno, eleva el primer término al cuadrado, a al cuadrado, más, luego multiplica al 2 por el primer término, por el segundo término, a es el primer término, b es el segundo término, y luego sumale el segundo término elevado al cuadrado. Recuerden que entonces al primero le llamamos a y al segundo término le llamamos b. Y de esta manera lo único que tendría que hacer yo es aplicar la formulita. Veamos algunos ejemplos. Resolvamos como primer ejemplo el mismo caso que hoy hicimos al principio, pero sin aplicar la fórmula. Es decir, lo habíamos hecho aplicando la propiedad distributiva. Yo tengo este binomio elevado al cuadrado. Entonces digo, bueno, yo voy a tener el primer término al que lo llamo a y al segundo término al que lo llamo b. Entonces vamos a anotar acá. A, el primer término, que en este caso es x. Y b, el segundo término, que en este caso es 4. Positivo, ojo, porque si fuera negativo tendría que ponerlo en negativo. Luego aplico la fórmula. La fórmula me dice, bueno, toma a y elevalo al cuadrado. A es x, lo elevo al cuadrado. Luego sumale más 2 por, ese 2 siempre está multiplicando. Y acá tengo que multiplicar al primero por el segundo, es decir, a por b, o sea, ax por 4. Y luego le tengo que sumar el segundo término b elevado al cuadrado, que sería 4 elevado al cuadrado. Resolviendo nos queda x al cuadrado, que no tengo nada que hacer, más 2 por 4, porque la x la tengo que dejar, 2 por 4 que es 8x, más 4 al cuadrado que es 16. Y podemos verificar que cuando al comienzo hicimos este binomio al cuadrado sin aplicar la fórmula, nos dio el mismo resultado que en este caso. Y es mucho más ágil porque lo único que hago es aplicar una formulita. Segundo ejemplo que vamos a ver cómo hacemos en este ejemplo para aplicar esta formulita. Primero entonces dijimos que vamos a detectar quién es el primer término y quién es el segundo término. Algo muy importante para destacar es que en este caso tenemos una resta, no tenemos una suma. Si bien acá
lo que se me plantea es el cuadrado de un binomio y yo veo una suma en la fórmula, no interesa. ¿Por qué? Porque este segundo término puede ser negativo. Así que cuando B es negativo es cuando yo tendría una resta. Esta fórmula se aplica en los dos casos, en suma y en resta. Veamos cómo. El primer término va a ser A. Quiere decir que A, en este caso, es 3x a la cuarta. El segundo término, que lo tengo que tomar con su signo, es B, o sea que es menos 1. Ojo, porque cuando es positivo no hay problema, pero cuando es negativo tengo que considerar el negativo, menos 1. Y ahora voy a aplicar la fórmula. Me dice, toma A, es decir, el primer término y elevado al cuadrado. Tomo el primer término, es 3x a la cuarta. Entonces, ojo, porque yo puedo sentirme tentada a hacer esto. 3x a la cuarta elevado al cuadrado. Cosa que está mal, porque yo tengo que elevar todo 3x a la cuarta al cuadrado. Entonces, lo que me conviene hacer es poner un paréntesis. Entonces, todo el primer término lo voy a elevar al cuadrado. Más 2 por, siempre hago, más 2 por. Y acá lo que voy a multiplicar es A por B, es decir, al primer término por el segundo. El primer término, que era 3x a la cuarta, por el segundo, pero el segundo es negativo, ojo. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, porque estoy multiplicando por un número negativo. Entonces, 2 por A por B. Y al final, en el tercer término, tengo que elevar el segundo término al cuadrado, es decir, B. Entonces, veo quién es B, que es menos 1, y lo elevo al cuadrado. Y ojo acá, porque si yo pongo menos 1 al cuadrado, está mal. Siempre que elevo un número negativo a cualquier exponente en una potencia, tiene que ir entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, ojo, porque si acá y acá son negativos, eso tiene que ir entre paréntesis. Siempre el término negativo lo voy a poner entre paréntesis. Varias cosas para destacar a la hora de resolver. La primera, yo acá tengo que elevar al cuadrado. Ojo, ¿por qué? Porque ustedes se acuerdan que en una potencia de otra potencia, ¿qué se hacía con los exponentes? Se multiplicaban, ojo, no se suman, se multiplican acá. Pero si ustedes acá solamente ponen 3x a la 8, porque suelen hacer esto, entonces dicen, bueno, yo elevo todo esto al cuadrado, me da 3x y multiplico los exponentes, 4 por 2, 8, está mal. ¿Por qué? Porque este cuadrado está afectando al x a la cuarta, que al multiplicar los exponentes da 8, pero también está afectando a este 3. Y acá, como entre el 3 y la x hay una multiplicación, sí se puede distribuir ese cuadrado. Entonces, este cuadrado está afectando a la letra, por lo tanto da x a la 8, pero este cuadrado también está afectando al número. Entonces, cuando es así, que la x está acompañadita por un número, no me olvido de elevar ese número también al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, entonces acá no va 3, sino que va 9. Elevo a la letra y elevo al número al cuadrado. Cuando elevo al número, ya lo sé hacer. 3 al cuadrado es 9. Y cuando le elevo a la letra, multiplico exponentes. Bien, en el otro término tengo que resolver esta multiplicación de 3 factores. Primero decido el signo. Más por menos, menos. Entonces me va a quedar negativo. 2 por 3, 6. Y 6 por 1 es 6. Multiplico los números. Y luego me queda la letra x a la cuarta. Ojo que si los dos términos tuvieran x, acá quizás me aparecerían también otras cosas con x, donde tendría que sumar exponentes. Y el último término, ojo, cada vez que yo elevo un número al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Así que ojo con poner negativo acá. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Fíjense que cuando yo resuelvo el cuadrado de un binomio, siempre el resultado es un trinomio, es decir, es un polinomio de 3 términos, donde voy a tener siempre 2 términos positivos, porque hay 2 términos que son el resultado de resolver algo al cuadrado. Entonces, si yo elevo algo al cuadrado, nunca va a poder ser negativo. Entonces,
este término siempre va a ser positivo y este también. Y el otro término, que en general lo ponemos en el medio, podría ser positivo o negativo. Si acá tengo una resta, fíjense que me queda un término negativo. Y en el caso anterior, que tenía una suma, este término me quedaba también positivo. Pero muy importante es que nunca le pongan al último ni al primer término negativo. No puede ser negativo porque es el resultado de elevar algo al cuadrado. Fíjense que no puedo hacer esta suma porque este es un monomio de grado 8, este de grado 4. Y esto se dice cuando no aparece la x que es de grado 0. Así que no se puede ni sumar ni restar. Por lo tanto, 3x cuarta menos 1 elevado al cuadrado me da 9x a la 8 menos 6x a la cuarta más 1. Segundo producto especial que vamos a ver se llama cubo de un binomio. Similar al de hoy o al de recién, con la diferencia que ese binomio que nosotros vamos a tener, en vez de estar elevado al cuadrado, va a estar elevado al cubo. Si ustedes piensan en lo que vimos hoy para cuando elevamos al cuadrado, que multiplicamos 2 veces, el elevar al cubo nos pide que multipliquemos 3 veces la base. Entonces yo esto tendría que escribirlo como a más b por a más b por a más b. Entonces de aquí tendría que aplicar la propiedad distributiva y poder deducir una fórmula. Esto lo vamos a dejar como una tarea para más adelante y lo que vamos a hacer a continuación es escribir ya la formulita que me permite escribir o calcular el cubo de un binomio. Entonces, cuando yo tenga un binomio elevado al cubo, me va a resultar muy ágil poder aplicar esta formulita, que también se podría deducir. Bien, lo evitamos en este caso. La formulita me dice, recuerden que no puedo distribuir el cubo, la formulita me dice, bueno, vas a tener un primer término y un segundo término. Para resolver ese binomio elevado al cubo, lo que vas a hacer es tomar el primer término elevado al cubo, y fíjense que acá tengo el segundo término elevado al cubo. Y luego voy a tener dos términos más, que van a surgir de hacer lo siguiente. En el caso anterior tenía que multiplicar por 2. Acá, como estoy elevando al cubo, voy a multiplicar por 3. ¿Ven? En este término multiplico por 3 y en este también. Con la diferencia que en este término yo voy a hacer a por b y a lo elevo al cuadrado. Y en este término voy a hacer a por b, pero a b lo elevo al cuadrado. La diferencia entre este y este término es que se intercambian a quienes elevo al cuadrado. No es tan difícil de recordar, igual recuerden que pueden tener una hoja de fórmulas para aplicarlas. Entonces, procedamos a ver ejemplos de aplicación de esta fórmula. Ejemplo A, vamos a hacer el mismo binomio que hemos hecho elevado al cuadrado, pero elevado al cubo. Entonces, el término A sería el primero, X, y B sería 4. Según la fórmula me dice, toma A y elevalo al cubo. Por lo tanto, tomo X, que es el primero, y lo elevo al cubo. Más 3 por, acá multiplico por 3. Toma A elevado al cuadrado y después multiplicarlo como a B, por B como está. Tomo A, X, lo elevo al cuadrado y después lo voy a multiplicar por B como está, 4. Ahora, en el otro término también voy a poner el 3, pero a X la voy a dejar como está, y el que voy a elevar al cuadrado es a B, a 4. Y por último, tengo que tomar B y elevarlo al cubo. Recuerden que B es el segundo término. Resolvemos y nos queda X al cubo más, multiplicamos número con número, 3 por 4 es 12, X al cuadrado, acá no regla de los signos porque no hay nada negativo, más, acá tenemos 4 al cuadrado que es 16, por 3 que es 48, X, no olvidé la X, más 4 al cubo que es 64. Fíjense que en estos casos, cuando yo elevo un binomio al cubo, siempre voy a obtener un cuatrinomio, un polinomio de 4 términos. Entonces, de un binomio al cubo, lo que obtengo es un cuatrinomio. Y de un binomio al cuadrado, que era el de hoy, obtenía un trinomio. En
este caso en cuatrinomio porque tengo 1, 2, 3, 4 términos. Ejemplo B, para terminar de entender cómo aplicar la fórmula del cubo de un binomio. En este caso tenemos x menos 2 elevado al cubo, ojo con distribuir. El primer término entonces es A, x. El segundo término es B, y ojo porque si este es negativo, cada término va con su signo. Si esto fuera negativo también, pero bueno, entonces siempre lo tomo con su signo. Entonces cuando es positivo no se le pone más adelante. Voy a empezar a aplicar la fórmula. A al cubo, es decir, x al cubo, más 3 por A al cuadrado por B, es decir, x al cuadrado, acá no hace falta que ponga paréntesis porque la x está solita, por B, pero como B es negativo, es menos 2, ojo, lo ponemos así, más 3 por de vuelta, 3 por, pero acá voy a dejar a A como está, es decir, a x como está, y lo tengo que multiplicar por B elevado al cuadrado. Ojo, porque B es menos 2, y como lo tengo que elevar al cuadrado, con una potencia, lo pongo entre paréntesis. Me acostumbro a poner entre paréntesis los números negativos. Y por último, elevo B al cubo. B es menos 2, dijimos que va entre paréntesis, al cubo. Resolvemos. Recordando que si yo elevo un número en un exponente par, el resultado es positivo. Y si lo elevo en un exponente impar, el resultado lleva el mismo signo. O sea que acá va a ser negativo el resultado, Bien. Primer término no tengo nada para hacer, x cubo. Segundo término, aplico regla de signos. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. X al cuadrado. Lo tenía acá. Acá también voy a aplicar regla de los signos, pero ojo, porque menos 2 al cuadrado es 4 positivo. ¿Sí? Entonces me va a quedar 4 positivo por 3 positivo, 12 positivo. 12x más 2x. Y por último, en el último término, tengo que hacer menos 2 al cubo, que es menos 8, porque este es impar. Si no lo pongo en la calculadora, pero entre paréntesis, Entonces, como el más por menos es menos, me queda menos 8. Por lo tanto, yo elevé un binomio al cubo y obtuve como resultado un cuatrinomio. 1, 2, 3, 4. Estas cuentitas no se pueden hacer. Muy bien. Prestar atención entonces en los signos. Tercer y último producto especial. Se llama producto de una suma por una resta. Y entre paréntesis les puse conjugados. ¿Cómo voy a identificar este último producto especial que me puede aparecer? Porque yo voy a tener multiplicando, por eso se llama producto, dos polinomios que también van a ser binomios, que van a ser casi iguales, con la diferencia que en uno va a aparecer una suma y en otro va a aparecer una resta. La diferencia que va a haber es la operación que une los dos términos. Fíjense, los dos términos son iguales. Acá tengo x y acá 3 y acá 3. La diferencia es que acá están sumando y acá están restando. A estas expresiones, donde en una hay una suma y otra una resta, se las llama expresiones conjugadas. Por eso acá entre paréntesis yo les puse conjugados. ¿Estamos? Entonces, si a mí me parece este tipo de multiplicaciones donde la diferencia es solo esa, yo lo que sé hasta ahora es que podría aquí aplicar propiedad distributiva. Entonces vamos a aplicarla. Después vamos a ver cómo la resolveríamos o qué formulita existe para resolverla. Si distribuyo, hago x por x, x cuadrado. X, ojo, por menos 3, menos 3x. Vamos a distribuir ahora el 3. 3 por x, 3x, positivas. Y por último, 3 por menos 3, menos 9. Cuando voy a resolver, fíjense que los dos términos del medio, menos 3x y más 3x, se pueden cancelar. Son opuestos, es 0. Entonces me queda x al cuadrado menos 9. Fíjense que lo que obtuve de resultado cuando multipliqué estas dos expresiones conjugadas es un binomio. Bueno, siempre va a pasar esto.
cuando multiplique dos expresiones conjugadas, el resultado va a ser un polinomio de dos términos. Veamos qué fórmula podemos deducir para poder aplicar este tipo de productos. Al igual que como hicimos con el cuadrado del binomio, vamos a deducir en este caso la formulita que vamos a usar. Yo entonces puse en general dos expresiones conjugadas. Si acá es A más B, su conjugada sería A menos B. Dijimos que lo que cambia es este signito. Y aclaro que el orden no importa, podría estar primero la resta y después la suma. No importa eso. Y vamos a aplicar la propiedad distributiva. En general, ¿no? Con un término cualquiera A. Entonces, si distribuimos A, me queda A por A, que es A cuadrado. Estoy multiplicando dos veces A. A por menos B es más por menos menos A por B. Estoy multiplicando A por B, pero me da negativo. Luego voy a distribuir la B. B por A es B por A, positivo. Y luego distribuyo el B con el B. B por B es B al cuadrado. Y más por menos es menos. Bien, y fíjense que los dos términos del medio son iguales y opuestos. ¿Por qué? Porque acá dice menos A por B. Y si bien acá dice B por A, habíamos dicho que el orden en la multiplicación no importa. Así que si acá dice B por A, sería lo mismo que diga A por B. Entonces, si yo tengo menos A por B más A por B, eso es cero, porque son la misma cosa, pero no opuestas. Entonces se podrían cancelar, como hicimos hoy cuando teníamos X más 3. Por lo tanto, nos quedaría el primer término y el segundo término. Nos queda un binomio. Y acá tenemos la fórmula que vamos a aplicar, que es mucho más fácil que las anteriores, es más cortita, cuando tengamos el producto de dos expresiones conjugadas, donde acá tengo una suma y acá tengo una resta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar el primer numerito y el segundo, que es igual al primero que está acá y el segundo que está acá, ¿sí? Y vamos a poner siempre una resta y vamos acá a poner el primer numerito elevado al cuadrado y acá el segundo numerito elevado al cuadrado y a eso lo vamos a restar. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos la multiplicación de dos binomios conjugados, esto es, que en uno hay una suma y otro una resta, es lo único que se diferencia, tomamos el primer término, lo elevamos al cuadrado, el segundo término lo elevamos al cuadrado y a eso lo restamos. Siempre con una resta. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos x más 3 por x menos 3, que es el ejemplo que resolvimos aplicando propiedad distributiva. Entonces, lo que yo tendré que hacer es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cómo se dice? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, tomamos acá. El primero es x y el segundo es 3. Entonces tomamos x y lo elevamos al cuadrado. Tomamos al 3 y lo elevamos al cuadrado. Y en el medio siempre le ponemos una resta. Entonces nos quedaría x al cuadrado es x al cuadrado menos y 3 al cuadrado es 9. Ojo, porque si bien todo número elevado al cuadrado es positivo, este cuadrado no afecta a esta resta, ¿sí? O sea que acá siempre me tiene que quedar una resta. Es lo que nos había dado hoy aplicando propiedad distributiva. Veamos este segundo ejemplo. El primer término, nuestro a, sería 5x cuadrado. Y el segundo término, nuestro b, es 1. En este caso siempre los tomamos en positivo, no como en el caso del cuadrado del binomio del cubo del binomio. Entonces, tenemos que tomar a y elevado al cuadrado. Entonces, 5x cuadrado, que es el primer término, y ojo, todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Pongo paréntesis. Luego tengo que tomar el segundo término, el b, el 1, y elevarlo al cuadrado. Y acá en el medio siempre una resta. Vamos a resolver. Cuando resolvíamos una expresión así, lo que hacíamos era recordar que acá hay un producto, entonces este cuadrado afecta al número y afecta a la letra. Para elevar al número, 5 al cuadrado es 25. Para elevar a la letra, lo que hacía era multiplicar exponentes. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, me queda x a la cuarta. Menos, siempre acá hay un menos, y 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, el resultado es este.
Fíjense que es mucho más práctico que estar aplicando acá propiedad distributiva. Se hace mucho más rápido. Recordamos entonces que a partir de ahora, cuando nos aparecen cualquiera de estos tres productos especiales, cuadrado de un binomio, cubo de un binomio o producto de una suma por una resta o de conjugados, lo que podemos hacer es aplicar esas fórmulas que vimos, porque eso agiliza el cálculo y hace que podamos hacer mucho más rápido las cuentitas. No hace falta que me lo acuerde de memoria, puedo armarme una hoja de fórmulas en la que voy a poner el nombre y la fórmula que voy a aplicar en cada caso. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su atención.